Hola, muy buenas, gentucilla bonita. Hoy me he venido aquí a las instalaciones del Club IMUA en Galicia para explicaros varios errores que yo cometí al empezar mi andadura en el paddle surf y no quiero que repitáis. Pero antes de nada, tenéis que saber que si no le dais al like, ¡golpe de remo! Si no le das a suscribirse, ¡golpe de remo! Y si no me sigues en Instagram, ¡golpe de remo! Así que estáis tardando, y yo también, en empezar a explicaros los típicos errores de gente que empieza en el paddle surf. Bien, pues el primero de los errores que yo cometí, y que no deberías de seguir mis pasos, es elegir una tabla inadecuada. Muchas personas cometen el mismo error. Ven una tabla muy barata por internet, etc., y no piensan en las medidas. Dependiendo qué vayas a hacer con la tabla, podrás optar por una más grande o un tamaño más ajustado. Por ejemplo, si lo que quieres es iniciarte en el mar o incluso coger alguna ola, lo que deberías optar es por una tabla más ancha y de punta redondeada. Pero si tu intención es más hacer travesías por agua plana, en pantano, en algún río, yo te recomendaría mejor una tabla un pelín más estrecha y más larga, que tienen mayor velocidad punta y eso te va a permitir ir más fluido haciendo kilómetros. Otro de los errores muy comunes es no mirar la previsión de tiempo para el día que vamos a remar. Sobre todo el viento nos puede jugar muy malas pasadas. Porque sí que es verdad que con tormenta pues solemos recular, nos quedamos con las ganas de salir a remar. Pero sobre todo al principio no tienes en cuenta el factor viento y sus peculiaridades. Por ejemplo, un día soleado en la costa, a partir de media mañana suele saltar el viento térmico. Nosotros salimos a remar tranquilamente, incluso sin viento, con una suave brisa, y cuando nos queremos dar cuenta, el viento se ha enchufado y nos impide volver. O nos empieza a llevar contra las rocas, acantilados, etc. Nuestras fuerzas se van mermando, pero el viento no para. Nos empezamos a poner nerviosos y pueden venir los disgustos. Así que recuerda siempre mirar la previsión de viento y no dudes en preguntar a los locales o a los socorristas cuál es la previsión para evitar este tipo de incidentes. Muy relacionado con el error anterior está este que os voy a contar, pero que tiene sus peculiaridades. Y es que a veces subestimamos el poder de las olas. Pasar la rompiente puede ser complicado, pero se nos puede complicar incluso más el volver si nos entra bien. A esto añádele que te puedes golpear con tu propia tabla o con la quilla en un elemento hostil como es el agua. O puede ser peor y encima golpear a otros surfistas o bañistas que no tienen culpa. Por lo que siempre respeto al mar. Y si tienes intención de empezar a coger olas, debes de saber que hay un código no escrito de preferencias en el surf. Porque, muy a pesar de lo que algunos dicen, es una ola, un surfista. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones que llevan peligro. Si tienes cualquier duda, no dudes en consultar a tu escuela de surf local. El siguiente error es el típico que la mayoría de gente hace y es una de esas cosas que puede salvarte la vida. Y es el elemento que te une a tu tabla de paddle surf. Y es que muchas personas, en situación de agobio, de peligro, etc., se sueltan o abandonan su tabla cuando este es el principal elemento salvavidas. Nunca debes abandonar la tabla, salvo excepciones puntualísimas. Este elemento es el leash, como se dice en inglés, en español se le conoce como invento y en las Canarias se llama amarradero. Hay multitud de tipos de leashes, como podéis ver. Este es el típico de surf. Este es el que más se utiliza en el pádel y es el rizado o de teléfono. Y también tienes uno especial para ríos o de suelta rápida que es que va a la cintura. Y luego explicaré por qué es diferente. Normalmente el invento te lo atas al tobillo o por debajo de la rodilla. Pero en los ríos, sobre todo en los ríos que tienen algo de corriente, cambia el asunto, porque ante un posible percance en el que te enganches con un tronco, con una rama, etc., puede ser que la tabla esté por un lado, tú por otro, y la propia corriente te impida llegar a soltarte el leash. Por eso, en los ríos siempre deberías de llevar uno de cintura o de suelta rápida también, otros tipos que no son de velcro. Incluso hay en situaciones en las que puedes prescindir del leash siempre que lleves chaleco, lo cual en los ríos es también siempre muy recomendable.
El siguiente error que he visto a mucha gente, y me incluyo que lo he cometido, es cuando empiezas a coger ya cierta confianza, tus tiradas empiezan a ser más largas y ya sientes seguridad sobre la tabla y te aventuras a alejarte un poco de la costa, a explorar pantanos más grandes, etc. En este caso, siempre debemos llevar agua para no deshidratarnos y, como mínimo, un móvil. El chaleco tampoco está de más nunca. Yo he vivido situaciones que sin el chaleco se hubieran complicado mucho y podrían haber acabado en tragedia. Por suerte no fue así. Tampoco está de más compartir nuestra ubicación en tiempo real o, como mínimo, dejar dicho a alguien hacia dónde vamos. En mi caso, yo no tengo una bolsa estanca como tal, pero hay en el mercado diferentes riñoneras, mochilas, incluso chalecos con depósitos de agua para poder ir bebiendo sin llevar la típica botellita. En mi caso, el móvil lo llevo en una funda estanca y lo meto en la mochila o en la riñonera. Bueno, ahora cambiamos de escenario para el siguiente error, que es también muy común al empezar. Y volvemos al paddle surf en el río. Y es que, si tienes pensado hacer alguna ruta por un río, siempre deberás empezar contracorriente. ¿Por qué? Porque si tienes algún obstáculo en el camino, lo verás llegar y podrás frenar con facilidad o dar la vuelta sin problema. Y puede parecer una tontería a priori, pero sé de casos que se dieron esta situación de ir río abajo y encontrarse con un obstáculo combinado con una fuerte corriente y os aseguro que hubo momentos de tensión máxima. También, si tienes algún percance como romper el remo o que la tabla sufra algún contratiempo, puedes volver al punto de partida con muchísima mayor facilidad. Y ya por fin he dejado para el final el último error, aunque quizá debería haber dicho el primero. Y es que el paddle surf es un deporte muy polivalente y a priori muy sencillo, pero que requiere de una buena técnica para no lesionarte, para avanzar más eficientemente, etc. Por lo que siempre recomiendo empezar con alguna buena escuela que te enseñe a remar con calidad. El coste es insignificante para lo que te puedes ahorrar a largo plazo y siempre lo vas a agradecer. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo y me puedes comentar si tú también has caído en estos típicos errores al empezar tu andadura por el paddle surf o si ya estás hecho un auténtico yonki del paddle surf como yo. Así que solo me queda desearos que el remo os acompañe, jóvenes Padawans.